Saludamos a esta hora al viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, gracias por atendernos. Buenos días, Jenner, y un saludo especial para todos los colombianos. Bueno, muchos temas los que queremos tratar con usted. El primero, acabamos de ver la nota, la vacunación de los privados que va a comenzar entonces en nuestro país. Y hay muchas dudas, muchas inquietudes por parte de esos empleados. ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Qué debe tener en cuenta el empleado al momento de esta vacunación por parte de su empleador? Cada empresa, la ANDI y las empresas que adquirieron estas vacunas tienen un proceso organizado con prestadores definidos para aplicar la vacuna, con agendamiento. O sea, las personas deben estar atentos al mensaje de texto, a la llamada o al sitio de contacto que establezca su empresa para establecer ese agendamiento y una vez agendado ir al punto de vacunación y aplicarse el biológico y estar pendiente igualmente de la fecha de la segunda dosis. Si esta persona ya tuvo la primera dosis en el Plan Nacional de Vacunación, ¿qué pasa con la segunda si es llamado por el empleador? La persona debe decirle que ya inició su plan de vacunación con el sector público y que él va a continuar con este sistema de vacunación y debe dejarle el espacio a otra persona de la empresa. Viceministro, los privados ya podrían empezar a hacer negociaciones, claro está, a través del gobierno con otra farmacéutica, porque las que tenemos, las 2.5 que están garantizadas son de Sinovac. Sí, el gobierno nacional ha sido un puente importante, ha sido un acompañamiento en este proceso para las privadas y le ha colaborado al sector privado en este tema. Pero si el sector privado logra que otra farmacéutica proporcione las vacunas, el gobierno nacional está dispuesto igualmente a acompañarlo. Viceministro, ¿y cómo se va a ejercer el control? Es decir, distintos empleados van a comenzar entonces a ser vacunados, algunos dentro de los grupos que por el momento no están priorizados. Ese control para que desde el ministerio y desde el gobierno se sepa, estas personas ya fueron vacunadas, ¿cómo va a ser? Y que queden disponibles esas vacunas para otras personas. El registro va a seguir siendo en el PAI web, en el sistema colombiano. La vacuna se aplicará en IPS habilitadas que cumplan todos los requisitos, que van a registrar en nuestro sistema todas las vacunas aplicadas. Simplemente que estas IPS no conservarán la regla definida por el gobierno de prioridad de edad y grupos de riesgo, sino las condiciones definidas de ser trabajadores de esas empresas que los han contratado para este proceso de aplicación. Pero todo el registro lo seguiremos viendo, o sea, sabremos cuántas vacunas han aplicado, en dónde y a quiénes. Muy bien, viceministro. Otro tema, variante Delta. ¿Ya tenemos la variante Delta en nuestro país? Estamos haciendo estudios genómicos importantes, estamos haciendo un recorrido por diferentes partes del país para determinar si ya tenemos la presencia o no de esta variante. Viceministro, en algunos países se está hablando de la posibilidad de una tercera dosis por la llegada de esta variante Delta. ¿Eso está contemplado en Colombia? Nosotros estamos abiertos a revisar toda la evidencia que se presenta en el mundo y en el momento en que eso se determine, que tengamos estudios concluyentes de la necesidad y la pertinencia de esa vacuna, seguramente la implantaremos. En este momento estamos esperando, hemos recibido estudios que dicen, por ejemplo, que hay unas vacunas que tienen una inmunidad muy larga y no necesitarían otra aplicación. Hay estudios que sugieren que podría necesitarse, pero todavía no son concluyentes. Entonces, en el momento en que tengamos evidencias claras al respecto, el gobierno nacional tomará las medidas que correspondan. Viceministro, hay países que tienen ya muy avanzado su plan de vacunación, pero que con la llegada de la variante Delta tuvieron que echar atrás con algunas restricciones que ya se habían quitado. Caso de Israel, por ejemplo. En Colombia se estudiaría esa posibilidad y más cuando las cifras no bajan. Colombia tiene un tema, Colombia tiene un nivel muy alto de transmisión en este momento. La variable delta en el momento en que llegue y que circule en forma predominante, que en el caso de que la tengamos, que es lo que estamos estudiando, va a demorar unas semanas, unos meses en entrar a ser predominante, lo que hace es que se acelera la velocidad de transmisión. Entonces los bolsillos de susceptibles, las cantidades de personas que no han presentado la enfermedad o no han sido vacunados, tienen una mucha más probabilidad de infectarse. Entonces, por eso algunos países han retrocedido en sus medidas, por ejemplo, el uso del tapabocas que estaba permitido en algunos lugares, estar sin tapabocas en algunos lugares fue corregido precisamente para minimizar
esta transmisión. En el momento todavía nosotros no podemos decir que no la tenemos, simplemente estamos investigando, haciendo los análisis para establecer si ya se presenta en el país, pero va a demorar unas semanas en ser dominante. Sí. Sobre relación de las medidas, el gobierno nacional siempre está abierto a tomar todas las medidas que correspondan y como lo ha dicho, nunca ha desestimado ninguna, pero cada cosa en el momento de acuerdo a las condiciones y los hallazgos que se presenten en ese instante. Ok, viceministro, independientemente de si está o no está la variante Delta, pues desde el Ministerio de Salud se ha expedido una circular para ciudades que tengan esa ocupación mayor del 85% para tomar medidas restrictivas, en esto ante los altos casos pues, que seguimos viviendo en buena parte de nuestro país. ¿Cuándo tendremos noticias exactamente de ciudades que tengan que tomar medidas restrictivas ante los casos que estamos viviendo? Nosotros venimos con un mayo muy triste, muy doloroso, un mayo de muchas interacciones, un mayo de la primera semana de junio de muchas interacciones, desafortunadamente que nos llevó a una ocupación muy alta de las unidades de cuidado intensivo y a una gran pérdida y dolorosa de vidas. Esta situación generada en los paros, movilizaciones, las interacciones y la limitación que tuvo el Estado colombiano durante este periodo por el mismo efecto social de adoptar algunas medidas a las condiciones y el pico que en este momento tenemos. Hoy las condiciones del país permiten la adopción de algunas medidas que son importantes para minimizar la velocidad de transmisión. Hoy tenemos 13 ciudades del país con medidas de noche, con medidas de fin de semana, tendientes a disminuir accidentes de tránsito y eventos violentos que nos congestionen las unidades de cuidado intensivo, pero también tenemos una gran cantidad de ciudades que tienen pico y cédula, algunas pico y cédula pedagógico, algunas como Bogotá, cierres epidemiológicos de áreas. Así tenemos el país en este momento con una serie de medidas buscando disminuir esa velocidad de transmisión. Sí. Las cifras muestran una tendencia ligera hacia la estabilización y el descenso. Esperamos que si los colombianos entendemos que esta pandemia depende en gran mayoría de nosotros, de lo que hagamos nosotros, de nuestra decisión individual, del uso del tapabocas. Ayer vi muchos videos que me enviaron en el país y la gente parece que olvidara el uso del tapabocas. El tapabocas es fundamental para proteger la vida, la de su familia. Claro. Adicionalmente estamos viendo aglomeraciones. Mientras estas se presenten, las curvas de descenso van a ser mucho más lentas o vamos a tener ascensos. Entonces la invitación es, tomemos todas las medidas preventivas, entendamos que todavía seguimos en una pandemia severa que nos quita, que nos arranca cantidad de vidas todos los días. Mire, las unidades de cuidado intensivo, si Sí. bien tienen una ligera tendencia a disminuir, siguen teniendo una ocupación muy alta y nosotros, los ciudadanos, somos los que podemos disminuir esa velocidad de contagio. Tres acciones, medidas de preventiva y todos los protocolos de bioseguridad. Segundo, vacunarse. Vacunarse es muy importante. Todavía seguimos teniendo personas en poblaciones de riesgo que no se están vacunando y la estamos viendo triste y dolorosamente ingresar a las unidades de cuidado intensivo. Y Claro. tercero, lo que comentaba, las medidas que están tomando las autoridades locales y las autoridades nacionales para disminuir esta velocidad. Viceministro, se emitió el decreto por parte del Ministerio de Salud del 710 con el que se permite al INVIMA modificar la autorización del uso de emergencia para que sean incluidas las mujeres gestantes. ¿Luz verde para vacunación a mujeres embarazadas? Estamos esperando en este momento que el INVIMA, yo me imagino que entre esta semana nos dará la autorización. Ya salió la norma mayor que permite este proceso, el decreto. Esperamos el INVIMA tenga ya todos los análisis correspondientes y las evidencias y nos permita utilizar las vacunas para empezar a inmunizar este número tan importante de personas que es una población de riesgo. Las mujeres en estado de gestación hasta 40 días después de haber tenido del nacimiento de su bebé. Claro. Viceministro, una inquietud. Las vacunas de Janssen, teníamos conocimiento desde una sola dosis que iban a regiones apartadas de nuestro país. Sin embargo, en Bogotá se ha hecho el anuncio, comienza la vacunación con Janssen. ¿Por qué Janssen en ciudades como Bogotá y no en regiones apartadas?
No, Janssen va para los grupos de riesgo y los grupos que tienen dificultad de ser vacunadas. En este momento tenemos un número muy importante, 44 pilotos en ejercicios, en zonas distantes, en zonas apartadas, probando la aplicación en esas zonas remotas, que es una destinación muy importante, pero también una destinación son las personas que por alguna condición de oportunidad o de condición de voluntad han decidido aplazar su proceso de vacunación. Queremos decirle a esas personas de riesgo, a esas personas que tienen más de 50 años, esas personas que todavía no han usado su vacuna y que algunas están ingresando a nuestras unidades de cuidado intensivo y algunas dolorosamente pierden la vida, la estamos invitando, mire, si usted no se vacunó hace 2 meses, hoy tiene la oportunidad de vacunarse con una sola dosis. Vaya a su punto de atención. Es una sola dosis. Sí. Entonces, estamos buscando es capturar esa población de riesgo que es tan importante que esté vacunada a través de un mecanismo mucho más sencillo. Finalmente, viceministro, hablando de vacunas de Janssen, ¿tenemos conocimiento de cuándo llegan las vacunas que donó el gobierno de los Estados Unidos? Anuncio que se hizo ayer luego de la charla entre Joe Biden y el presidente Iván Duque, 2.5 millones. Muy rápidamente, esperamos esta semana tener noticias muy alentadoras al respecto. Óigame, finalmente, viceministro, siempre decimos que es la última, pero es que hay muchas dudas. Mire, se empieza a hablar en Europa de la mezcla de vacunas. ¿Estamos cerca en Colombia? ¿Eso sería una posibilidad de que yo me vacune con Pfizer la primera dosis y la segunda la tenga con Sinovac? ¿Eso se podría llegar a dar en Colombia? Hay estudios ya muy avanzados en varias partes del mundo que muestran que la mezcla de biológicos parece tener un mejor resultado en eficacia. Estamos pendientes de que se consoliden estos estudios. Hoy, la decisión del comité asesor y la instancia asesor de vacuna de recomendar es utilizar el mismo biológico en primera y segunda dosis. Pero como le hemos dicho, estamos abiertos a la Eh, evidencia y si la evidencia lo muestra, no vamos a seguramente decir entrará dentro de siquiera, las consideraciones que tome el gobierno nacional. pues es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Muchas gracias, Jenner. Y recuerden todos los colombianos, seguimos en pandemia, seguimos en pandemia. El uso del tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos, las aglomeraciones son un factor de riesgo. Y recuerden, espacios cerrados, si usted se quita el tapabocas, la posibilidad de contagiarse es mucho más alta. Muchas gracias.